Y superando el 80% de participación se llevaron a cabo las elecciones municipales y regionales este fin de semana. En esta ocasión el voto obligatorio fue en este caso lo que marcó la jornada y dejó sorpresas con los candidatos electos. Para abordar este tema estamos junto a Christopher Martínez, académico en este caso de Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción. Christopher, muy buenos días. Buenos días, Joyrot, ¿cómo está? Muy bien, Christopher. Lo primero, bueno, ahí escuchábamos parte de las reflexiones del oficialismo, de lo que tiene relación con la elección territorial, probablemente la elección que le hace más sentido a la gente, porque son las autoridades que están en un contacto más directo. En ese sentido, ¿quién saca cuentas alegres? ¿Quién saca cuentas también más desfavorables? Te lo pregunto porque, a juzgar por los resultados quizás más emblemáticos, uno podría ver que ciertos liderazgos que eran más vociferantes o extremos no les fue tan bien como ellos esperaban que fuera el resultado. Sí, acá se produce algo bien interesante, porque podríamos decir que aquellos que triunfaron de alguna manera son las voces más moderadas. Sin embargo, también vemos un vaciamiento del centro político, en el fondo con el desfondo de la democracia cristiana, con la baja votación que tenían organizaciones como Amarillo, ¿cierto? Da la impresión de que el centro se está despoblando y que esto se estaría yendo a los extremos. Sin embargo, lo que vemos es que los extremos dentro de cada sector no ganaron. No fue un gran triunfo como lo tuvo para el Partido Republicano en la elección del año pasado, sino que fue un triunfo significativo y se instala como uno de los grandes partidos en Chile, de los partidos que vamos a considerar como tradicionales, pero no arrasó con el voto de derecha. Y lo mismo pasa con las candidaturas de izquierda. Entonces, si se puede decir de alguna manera, hubo un triunfo en este caso, por ejemplo, del Frente Amplio y de los partidos. En la izquierda, el Partido Socialista se mantuvo, y en la derecha se podría decir que Chile Vamos evitó una derrota, ¿cierto?, catastrófica en manos más que de la izquierda de Chile Vamos. Christopher, y en ese sentido te quería plantear también qué pasa, por ejemplo, con la fragmentación política, porque se da esta situación un poco sui generis en la historia de Chile, que se equilibran muchas situaciones. Por ejemplo, estaba revisando los datos, tanto la oposición como la centroizquierda mantienen igual número de capitales provinciales. Se da esta suerte de equilibrio, pero al mismo tiempo, tú decías, se desfonda el centro político y lo que vemos es muchos sectores pulverizados, más de una derecha, más de una izquierda. También cómo queda la distribución en cuanto a la correlación territorial después de estos resultados. Sí, eso es cierto, eso es algo que hemos estado observando de los últimos años, en el sentido de que tenemos más partidos que están presentándose en las elecciones y más partidos que están ingresando y tomando cargo. Lo hemos visto en el Congreso, donde hay una fragmentación exacerbada, y incluso antes de los resultados lo vimos en la papeleta. O sea, todas las personas que les tocó ir a votar y que fueron a votar, que fue el 85% de la población en edad de votar, lo que vimos es que eran unas papeletas enormes, ¿cierto? Con más de 60 candidatos, más de 80 candidatos en algunas ocasiones para cuando se tenía que votar por concejal o por consejero. Esa fragmentación es sumamente importante. Afortunadamente, esa fragmentación que está en las papeletas no se está repitiendo necesariamente en quienes ocupan los cargos, y por eso es que en el fondo se observa como que hay primero un regreso un poco hacia esta moderación. Se está revirtiendo lo que vimos en los años anteriores, en los últimos 5 o 6 años, de que se estaba fragmentando y que además se estaba polarizando, ¿cierto? Había un movimiento hacia los extremos. Y lo que vemos ahora es que hay, al parecer, en términos de los triunfos, hay menos fragmentación, no lo suficiente como para estar tranquilo, pero sí vemos es que los extremos no triunfaron de una manera abrumadora, y eso era lo que se temía. Y eso yo creo que es como un saldo positivo, y eso se puede ver. Vemos que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que también tenía altas expectativas, ganó en Concepción solamente. Que Y no más que deja por de el ser. partido, que no deja de ser importante, Sí, por pero tanto, una más que por capital el movimiento. provincial, históricamente gobernada por la democracia cristiana. Y además se le arrebata la democracia cristiana. Sin Sí. embargo, uno podría interpretar que más que un triunfo del Partido Social Cristiano, es un triunfo del candidato de Héctor Muñoz, que tiene una trayectoria, ¿cierto? Fue dirigente estudiantil de la Universidad de Concepción, ha ocupado cargos en el Estado, y es un triunfo más de él que del partido. Christopher, y se especuló mucho sobre el voto obligatorio, porque acá teníamos de manera inédita inscripción automática de electores. En otros países existe el voto obligatorio, pero con inscripción voluntaria. Acá hay un padrón en donde todos los que están habilitados ingresan al sistema, y al mismo tiempo hay una obligación con una multa que
según el debate parlamentario, es más bien baja. ¿Cómo impactó eso en los resultados? ¿Trajo sorpresas? ¿Qué dice la experiencia comparada? Si nos pudiese comentar un poco eso. Sí, o sea, es inédito tal como tú correctamente lo dices. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, cuando el voto era obligatorio, pero con registro voluntario, que eran los tiempos hasta 2012-2013, no se elegían consejeros, por ejemplo. Entonces, había menos cargos para elegir, el país estaba menos fragmentado en términos de partido, entonces cuando uno recibía la papeleta, por el caso de concejales, no habían tantas listas. Y después, ¿cierto?, empieza el voto voluntario y baja la participación. Y esta es la primera elección en que tenemos hartas personas yendo a votar porque había voto obligatorio y también donde habían hartos cargos de elegir. Y eso hizo que las papeletas fueran enormes, que el tiempo de votación de cada persona fue también significativo, lo que explica en el fondo las filas, especialmente el día sábado y los conteos hasta la madrugada del día lunes. Entonces, eso va por un lado. La experiencia comparada nos indica, por ejemplo, que frente a este escenario tiende a aumentar los votos nulos y blancos, precisamente porque pueden ser en señal de protesta o porque personas que antes no se informaban y no iban a votar cuando el voto era voluntario, ahora van y no saben cómo expresarse. Yo fui vocal y también uno ve, por ejemplo, errores de las personas al votar, en que votaban por una persona por cada lista y por tanto ese voto era nulo. Entonces esos errores se tienden a producir, los votos blancos y nulos tienden a aumentar cuando se incorpora el voto obligatorio y ocurre por error en el caso de los votos nulos y por último también pueden incurrir como voto de protesta, es decir, yo no quería ir a votar y como estoy obligado voy y rayo el voto completo. Sí, Christopher, ahí tú mencionas varios fenómenos que subyacen al voto obligatorio. Por un lado, ahí tú mencionabas los votos nulos y blancos. También, ¿cómo se interpreta esa cifra, que fue un número elevado, sobre todo en consejeros regionales? Sabemos que fue donde se registró la mayor cantidad de este fenómeno de indecisión, o derechamente podría uno pensar que es un fenómeno de crítica o de desconocimiento. También se hablaba de esto de el voto a ciegas, ¿no? De una gran sábana de votos sin tener idea quiénes eran los candidatos, sin saber cuáles eran sus propuestas. Finalmente, ¿qué ves tú que subyace con los datos que tenemos hasta ahora con los votos nulos y blancos? Sí, yo creo que este es un problema serio, no tanto de los votos nulos y blancos, sino que es serio precisamente por la confusión que induce especialmente la sábana de consejeros. Y hablemos de sábana porque era tremenda. La gente desconoce qué hace un consejero, desconoce la importancia que tiene. Tampoco se le puede pedir a las personas que se instruyan, ¿cierto?, que reciban clases de educación cívica, porque mucho tiempo el que tienen que invertir, además del tiempo, ¿cierto?, de sus vidas personales, laborales y derecho al ocio. Entonces, en el caso de los consejeros regionales, lo que vimos es que más que doblan en los votos nulos y blancos de los que recibieron los alcaldes. Y esto se explica por dos cosas. Primero, porque nosotros vimos que en concejales y consejeros el número de nulos y blancos era muchísimo más alto que el de alcaldes y gobernadores. Esto se da precisamente por el número de candidaturas y porque además eran elevadas, excesivamente elevadas, y además porque hay mayor desconocimiento sobre lo que hacen. Además que integran órganos colegiados, entonces las personas pueden sentir que yo voto por X persona, ¿cierto? X candidato o candidata, pero esa persona no va a tener un impacto en lo que decía el consejo regional o el consejo municipal. Y sin embargo, se observa que cuando uno vota por alcalde, uno sabe más o menos qué va a hacer. Yo tengo claras las expectativas que tengo y de la persona que va a ganar, y lo mismo pasa con el caso de gobernadores. Entonces, por un lado, cuando tenemos estos cargos uninominales, gobernador y alcalde, es más fácil votar, son menos alternativas que hay que escoger y por tanto hay menos incentivos para anular o votar en blanco que cuando estamos viendo los de consejeros y de concejales. Y por último, con esto termino respecto a esa pregunta, si tú también te fijas, los votos nulos y blancos son más altos de la de gobernador, porque había más candidaturas, o sea, lo que hacía más costoso. ¿Y por qué había más candidaturas? Porque hay la posibilidad de segunda vuelta. Y cuando hay segunda vuelta, se crea un incentivo para que la gente vaya y compita en primera personas que saben que van a perder, pero que dicen voy a perder, pero por último puedo negociar algo puedo obtener de cara a la segunda vuelta ya para hacer un endosamiento de mis votos en esta última oportunidad. No, y además hay un objetivo ahí no declarado muchas veces, que es que esta medición te podría dejar perfectamente posicionado el próximo año para una parlamentaria. Christopher, te quiero preguntar también, respecto, tú me decías, fuiste vocal, y se está discutiendo ya a propósito de las extensas jornadas, de que muchos vocales nuevos se quedaron hasta muy tarde en la madrugada del lunes. ¿Cómo ves tú este debate de que incluso de manera retroactiva,
se plantee un bono de compensación a los vocales que estuvieron trabajando en esa jornada. Sí, bueno, yo soy parte interesada, obviamente, en esta discusión. Claro. Pero o sea, yo lo veo como más necesario, por lo menos cuando ocurren estas dobles jornadas, que estuvimos 12 horas el sábado, 18 horas el domingo, y yo llegué casi a las 4 de la mañana a mi casa del lunes, por lo menos facilidades para no asistir al trabajo, asistir más tarde al trabajo, eso es lo principal. Yo acá no responsabilizo para nada al CERVEL en términos de la organización de la elección. El CERVEL hizo todo lo que tenía que hacer, además está la organización en 2 días. El problema es político, el problema es que tenemos incentivos para que vayan personas que saben que van a sacar 0 votos, que eso ocurre en muchas mesas, personas que sacan 0 votos y saben claramente que van a perder especialmente los cargos de consejero y concejales, y van porque en el fondo ven que los costos de participar no son tan altos. Como se paga también por voto en términos de financiamiento, quizás ven un incentivo mal calculado de que pueden retribuir, incluso si pierden, lo que se invirtió porque el Estado les va a pagar por voto. Y eso es problemático porque ahí no podemos estar celebrando elecciones en 3 días para que esto no ocurra. La otra alternativa es tener que cada mesa pueda recibir más personas, no solamente 2, que siempre hay 2 casetas, pero significaría si aumentamos a 3 o 4, tendríamos que aumentar el número de vocal para que no se desborde la mesa con votantes y se produzcan más errores. Si tenemos que escoger esta rapidez y que esto sea preciso, obviamente la precisión es mucho más importante en las elecciones que la rapidez. Christopher, te quiero hacer una última consulta que tiene relación con por un lado, los motivos que estuvieron detrás de las campañas. Por un lado, había mucha conversación respecto de la seguridad. Pareciera ser que a los gobiernos de izquierda que se fueron contra el comercio ambulante, que se pusieron muy centrados en este tema, pareciera ser que no les fue bien, a pesar de los esfuerzos que destinaron para eso. Pienso en Santiago, pienso en Ñuñoa. ¿Qué pasa con la agenda de seguridad y por qué favorece más a un sector que a otro? Y respecto también de los escándalos, como ha sido el caso Monsalve, el caso Audio o Hermosilla, también qué tanto movieron la aguja en relación a los resultados que vimos en términos generales. Sí, mira, la primera pregunta que tú haces es súper relevante en términos de si los temas de seguridad marcan la agenda. Y los datos de Stream Data, que es una organización en el fondo de la Universidad de Concepción o asociada a la Universidad de Concepción, muestra que específicamente los municipios donde estas tasas de homicidios, por ejemplo, o de violencia son más altos, la derecha le fue mucho mejor. ¿Y por qué razón? Porque en el fondo la derecha siempre tenía un discurso consistente con los temas de seguridad. No se siente como que la gente que se están aprovechando, porque la verdad siempre lo han tenido, incluso cuando en su momento fue impopular. Y esto también la gente lo recompensa, así como también le recompensó al alcalde Tomás Bodanovich de Maipú, de que él también haya tenido un discurso pro seguridad, que incluso llamara y fuera en contra de los discursos del gobierno y pidiera las Fuerzas Armadas. La gente recompensa cuando hay algún grado de congruencia por parte de su autoridad y por eso en el fondo termina votando por ello en un tema que es sin duda importante. Y respecto de los escándalos, da la percepción primero de que el gobierno absorbió bien el golpe de lo que era el caso Monsalve. Quizás la gente interpretó de que era algo extremadamente acotado a Monsalve y un par de personas y por tanto no valía la pena castigar a toda la coalición. Y al parecer la única persona que en el fondo salió dañada por los escándalos fue Marcela Cubillo. No hay como un panorama más grande que eso. Bien, Christopher Martínez, se nos acaba el tiempo. Te agradezco, por cierto, esta conversación. Académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Muy buenos días, gracias por tu tiempo. Ya, pues, gracias a ti. Hasta pronto.